Hare Krishna. Muchas gracias a todas por venir. Estamos en el grupo AVO, Aula Virtual de Oradoras, y hoy Ananda Devi Dasi nos va a hacer una presentación acerca de coaching ontológico. Ya ella nos explicará lo que es y hoy pues vamos a descubrir qué es esto. Bueno, pues adelante, Ananda, cuando gustes. Estás muteada. Estoy muteada. Bueno, bienvenidas a todas nuevamente. Gracias, Nitianchi, por el espacio para poder compartir con todas ustedes estas charlas, estas palabras al aula virtual de oradoras. Y como para ambientarnos un poquito en este momento presente, vamos a hacer como una pequeña relajación. Si se sienten más cómodas pueden apagar sus cámaras o simplemente, como ustedes lo prefieren, es ponerse cómodas, cerrando los ojos y vamos a respirar, darle tiempo a esta respiración. Vamos a inhalar, vamos a exhalar. Y tan solo por este momento, por hoy, vamos a dejar todas las expectativas y nos vamos a dejar llevar por el amor supremo. Vamos a inhalar y a exhalar una vez más, cada vez llenando un poquito más nuestros pulmones, inhalando y exhalando calma. Una vez más. Vamos a inhalar, llenando un poquito más los pulmones y exhalando todo lo que en el día de hoy nos esté pesando. Vamos a ir junto con esta respiración al centro de nuestro corazón. Allí nos vamos a situar, respirando el refugio, el cariño, la apertura, la confianza. Siempre inhalando y exhalando y llevando desde ahí, desde el corazón, todo el aire por todo el resto del cuerpo. Y conectados con la tierra y la conciencia suprema, desde este espacio de armonía y de calma, vamos a compartir todas juntas este espacio de hoy. Inhalando y exhalando por última vez, haciendo consciente nuestra propia respiración. Y cuando estemos listas, podemos abrir nuestros ojos. Bueno, ¿cómo están todas? Bienvenidas. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidas a todas. Vamos a ir comenzando un poquito y después nos vamos a presentar. Así damos tiempo también para las personas que se vayan agregando. Cualquier cosita ustedes me avisan. Yo vivo en el campo y a veces las señales por ahí se pierden, ¿no? El espacio es muy grande, entonces por eso. Pero cualquier cosita ustedes me avisan. Bueno, bienvenidas hoy a este tema que vamos a desarrollar y a compartir entre todas, que se trata de trabajar desde el ser en lugar del hacer y del tener. Y lo vamos a hacer desde una de las disciplinas que yo desarrollo, que es el coaching ontológico. La palabra coaching proviene de la lengua inglesa, que significa entrenamiento, y ontológico quiere decir el estudio, el conocimiento sobre el ser.
en profundidad. Por eso que este tipo de disciplina trabaja directamente desde el ser, en el ser, para abarcar todas las áreas. Entonces, como para entrar un poquito en coordinación y en combinación y hacer un poquito de red entre todas, ¿qué les parece, quien quiera dar su opinión, qué significa para ustedes trabajar desde el ser? Bueno, a mí me parece que desde el ser, trabajar desde el ser, sería como trabajar desde lo puro, desde la esencia de cada uno. Me vienen esas dos palabras, como desde lo puro, desde la esencia, desde lo original. Eso. Gracias, Lucy. ¿Alguien más? Bueno, yo diría que trabajar desde el ser sería intentar de trabajar desde ese lugar que no es temporal, o sea, ese espíritu que somos, esa vida que somos, y tratando de apartar cualquier cosa que sea designación. O sea, digamos que es complicado porque enseguida nos vamos al ego falso. Pasamos rápidamente al ego falso. Es el ego verdadero, el ser. Gracias, Nitianchi. Nidra, Sheila, ahí veo que se levantó su manito, bienvenida. Sí. Dino, sí, ¿tienes abierto el micrófono? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Todas. Y bueno, yo lo que entiendo desde el ser es como estar consciente, ¿no? De lo que estamos nosotros haciendo, lo que queremos hacer, o sea, siempre estar consciente del por qué estamos realizando algo que queremos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo considero. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Doris, ahí te veo justo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo Bueno, estás? para mí, bien, Hare Krishna. Bueno, la verdad que un entrenamiento, un trabajo desde el ser, es algo que ya a estas alturas del partido, a esta edad, ya como que el ser ya lo voy teniendo más claro. Para mí el ser es ser alguien auténtica, porque a lo largo de la vida uno a veces va siendo diferentes personas, va siendo como alguien que no es original, que no es sincera, uno tiene etapas de no ser, no soy nadie, no sirvo para nada, soy inútil, eso sería no ser. Pero lo que desde el ser para mí sería qué soy, qué tengo en mi ser, ¿no? Y yo tengo a partir de ahora, tengo mucho amor, muchas ganas de vivir, creo que quiero ser una devota. Gracias. Gracias a ti, Doris. ¿Alguien más que quiera compartir? Gracias a todas. Gracias a todas. Cómo, ¿no? La percepción, la mirada de cada uno también nos va, ¿no? Instruyendo, nos va también llenando de conocimiento, de las diferentes miradas, también nosotros vamos aprendiendo. Sí, es un poquito de lo que cada una tiene en su concepto, porque generalmente cuando realizamos diferentes actividades o queremos concretar un sueño o queremos hacer algún cambio tal vez en nuestra
parte personal, y asimismo en nuestro camino espiritual, comenzamos, si bien en el camino espiritual lo hacemos desde hacer hincapié en el estudio, en el conocimiento, de cada vez estar más cerca de nosotros mismos, hay una tendencia al hacer y al tener. Y hay como una regla, como un principio lógico, que hay una ley del orden que se llama, del ser, hacer y tener. Pero ese ser es como que se escribe con minúscula, ¿no? Porque es el ser de estar o de quién estoy siendo en esta Ananda, ¿y si apagas tu cámara? Porque dimensión, por así decirlo, en el mundo en el cual interactúo. Pero cuando trabajamos desde el ser, en esencia, tenemos ahí se escucha mejor. Inténtalo. ¿Sí? A ver, continúa un poquito. Bueno, y tú me avisas. Gracias, Nitianchi. Sí, lo importante es que se escuche la charla, ¿no? El mensaje, no tanto la imagen. Entonces, como contaba, cuando hacemos ese hincapié en lo que es el ser, ¿no? Que vamos más profundo hacia nosotros mismos, el hacer y el tener están ya dentro. Cuando se refiere a trabajar desde el ser y en el ser, estamos haciendo contacto con lo que se llama el yo soy. Estoy haciendo contacto con la persona individual, alma espiritual, como ser esa persona individual, eterna e inmutable. Para tener, digamos, en concepto, porque después en el mundo yo voy a estar interactuando con diferentes personajes que voy a ir creando, como por ejemplo, miembro de una familia, tal vez emprendiendo un negocio, teniendo amigos, o sea, es como que tengo diferentes papeles en el mundo, pero que los voy diseñando desde el ser cuando empiezo a trabajar desde ese lugar. Entonces, el hacer, que se está refiriendo a lo que es netamente acción, tal vez más bien en el mundo occidental, va a ser un hacer consciente. Es decir, que cuando yo empiezo a trabajar desde el ser, sabiendo quién soy en esencia, comienzo a tener un hacer consciente. Y esa acción ya deja de ser una mera acción, sino que pasa a ser un servicio. Todo en mi vida se vuelve a ser un servicio, tanto para mi familia, tanto tal vez por la empresa que puedo desarrollar como mi fuente de trabajo, también dentro del campo de la amistad, y así en todas las áreas. Y el tener, que se lo cataloga muy habitualmente como ser el resultado, ¿no? Aquello que es lo que quiero obtener, la meta, el objetivo, deja de tener una importancia relevante porque lo que obtengo lo recibo, lo percibo desde la gratitud. Entonces, como para ordenar un poquito estos conceptos, trabajar desde el ser me permite tener un hacer desde la conciencia, desde mi expansión de la conciencia. Y desde esa expansión de la conciencia, lo que recibo, lo recibo con gratitud. Cuando nos trazamos una meta, un objetivo, un sueño, o tal vez algún cambio que queramos hacer dentro también de nuestra vida espiritual, hay un resultado que tal vez ahí queremos obtener, ¿no? Entonces, cuando trabajamos desde el ser, aunque en el camino espiritual estamos haciendo hincapié con las diferentes prácticas, tal vez en acercarnos más hacia nuestro centro, resulta ser que cuando no se cumple ese resultado puede venir la frustración, porque me estoy enfocando en el hacer y en el tener. Como que ese tener, ese resultado, es lo que va a poder producir felicidad o placer en mi propio ser.
Entonces, cuando nosotros seguimos esta ley del orden de comenzar a trabajar desde el ser, de quiénes somos en esencia, y esto por supuesto es un proceso de trabajo interno, porque ahora podemos escuchar estas palabras y es un conocimiento que vamos adquiriendo y parece muy teórico, ¿no? Pero por eso es un proceso, o sea, es un paso a paso, de ir conociendo en profundidad quién estoy siendo en esencia, y de ahí desde ese lugar realizo sentido de conciencia, porque se van a empezar a realizar desde la expansión de la conciencia, que hago desde mi propio ser. Entonces, cuando yo trabajo desde mi ser, desde mi esencia, que soy como esa persona individual, eterna, inmutable, el hacer y el tener comienzan a perder esa relevancia, ¿no? Porque el trabajo ya implica que estoy haciendo y estoy teniendo, porque todo está dentro de mí y de cada uno de ustedes. No hay nada fuera de nosotros. Al hacer contacto con esa profundidad, ese trabajo interno, de ir cada vez un poquito más cerca de nosotros mismos, de quiénes somos, me acerco cada vez más también a la fuente de donde provengo. También podemos indagar en esa fuente y me voy acercando cada vez más también a mi propio ser. O sea que este círculo de comenzar, un círculo virtuoso de comenzar a trabajar desde el ser, el hacer y el tener se va retroalimentando, porque el hacer y el tener no están fuera, sino que están dentro. Es como el trabajar desde el ser ya implica el hacer y el tener con conciencia. Y ese tener, que a veces en ciertas ocasiones nos puede perturbar un poquito por el tema de obtener un resultado, deja de tener importancia a la hora de ver todas esas virtudes, esas cualidades, ese patrimonio espiritual que estoy teniendo dentro de mí, y que es el hacedor y el contenedor de ese resultado. ¿Por qué? O sea, trabajando desde el ser, realizo acciones, y ese resultado puede venir, quizás como lo quiera o no. Puede venir algo mejor también. Entonces, ahí cuando yo empiezo a trabajar desde el ser, abrazo la incertidumbre y comienzo a practicar la cualidad del desapego. Porque hago mucho hincapié en mi fuente interna. Ya no me pongo el foco en qué tipo de acciones tengo que hacer, qué tipo de actividades realizar, y qué es lo que voy a tener, o qué es lo que tengo para poder hacer ciertas actividades y para ser alguien, por ejemplo, ¿no? Y esto se da en todos los campos. Por eso que el coaching ontológico trabaja también en las diferentes áreas, ¿no? El área personal, el área profesional y espiritual, que en realidad es todo un mismo sitio, que cuando empezamos a hacer un proceso, lo empezamos a como desenmarañar, y cada uno como para poder hacerlo visible, ¿no? En qué área quiero, por ejemplo, realizar un cambio, o en qué área quiero mejorar algo. Entonces tenemos que empezar a hacer un proceso y comenzar a identificar área por área. Y esto también de trabajar desde el ser y en el ser, que se produce conciencia, a medida que voy realizando diferentes procesos, incluir diferentes tipos de ciclos evolutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando voy haciendo mis procesos en las diferentes áreas que quiero trabajar, voy siendo cada vez mi mejor versión en el día a día. Y eso me va conectando cada vez más con mi riqueza interna. Y además, cuando comienzo a trabajar desde el ser y en el ser con mayor profundidad,
se expande la conciencia, como decíamos anteriormente, y comienzo a servir el hacer desde el corazón, activando con inspiración y perseverancia, y respetando mi ser consciente. Y eso va a permitir influir, y que lo que llegue a nuestra vida será el resultado genuino y real. Tal vez el que yo esperaba o no, pero ya no va a ser de tanta importancia, no se va a producir esa frustración, porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que siempre nos aterriza un poquito en ciertos conceptos para poder entenderlo un poquito mejor. Vamos a suponer que una persona, vamos a hacerlo en el área laboral, que finalmente, aunque el coaching encierra dentro de sí lo que es la motivación, la inspiración, es un proceso mucho más profundo que la simple motivación, el entusiasmo. Por eso el tema del ontológico, ¿no?, que se aboca en el ser. Entre paréntesis, esto nuevamente como para que quede claro el entrenamiento en realidad. Vamos a suponer que una persona trabaja en una empresa y está, digamos, postulando para un puesto de gerencia, o sea, uno de los puestos más superiores. Y para eso necesita presentar proyectos, desarrollar ciertas actividades, pero decide que en anteriores ocasiones donde había querido postular y no le había resultado de la misma manera, decide hacerlo desde otro método, vamos a suponer. Y decide trabajar desde el ser, decir, a ver, ¿quién soy en realidad? ¿En qué me podría convertir para poder lograr este puesto de trabajo? Entonces empieza a realizar un proceso de trabajo desde su ser, porque se empieza a cuestionar, a inquirir, ¿por qué será que no puedo llegar a este puesto? ¿Qué debería hacer? ¿Qué cambios debería hacer en mí mismo? ¿O qué son las cosas que me obstaculizan? Y todas esas preguntas, porque las preguntas es un superpoder que nos lleva a indagar y justamente a acercarnos más a nuestro ser, comienza a hacer este proceso, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, se da cuenta que había estado un poco baja su autoestima, su autoconfianza, su validación, su falta de compromiso, y comienza a realizar todo este proceso. Por supuesto, estoy contando un ejemplo en forma muy expresa. Llega el momento de presentar su proyecto, después de haber realizado todo su trabajo en su ser, postula, que hay otros también que están postulando, pero no obtiene el puesto de gerencia. Pero en ese proceso que hizo desde trabajar desde el ser y en el ser, le hizo comprender que tal vez en muchas áreas tenía pensamientos equivocados acerca de sí mismo, se dio cuenta de su gran potencial, conectó tal vez con talentos o dones que estaban siendo hasta ahora no descubiertos por él, y realmente esto de no obtener, por ejemplo, la gerencia le puede estar dando aprendizaje, el decir, realmente este puesto no es lo que yo estaba buscando realmente en mi vida, voy a abrir mi propio negocio, ¿no? Son como ejemplos, es muy amplio, ¿no? El proceso es algo individual, no para cada quien va a ser lo mismo. Pero sí, cuando se trabaja desde el ser, siempre hay algo que se obtiene que es mucho mayor que lo que estábamos esperando. Por eso esto de abrazar la incertidumbre y cultivar la cualidad del desapego. No del desapego, bueno, lo dejo en manos del universo, ¿no? Así como que, bueno, me despreocupo. No, sigo trabajando desde mi propio ser, descubriendo, conectándome cada mes más con esa fuente suprema, ¿no? Desde donde provenimos todos y desde donde está esa herencia, ese patrimonio espiritual que cada uno de nosotros tenemos, pero muchas veces cuando no hacemos este trabajo no nos damos cuenta que está todo dentro de nosotros.
Entonces suceden estas cosas, y esto yo di un ejemplo por ahí que desde el mundo occidental, ¿no? Que el tema del éxito y todo eso está en el trabajo y demás. Pero también puede suceder en metas espirituales también, o en metas personales, por ejemplo, la timidez, ¿no? En algo personal. Y en el camino espiritual, ¿no? Cómo yo puedo sentir cada vez más en presencia de lo divino, o ser esa persona que cada vez está más conectada con la fuente. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde el ser, desde quienes somos en esencia, es como dar un salto cuántico, ¿no? Que es muy común escuchar este término, ¿no? Es como, y se va a ver reflejado en nuestra realidad, porque lo que estamos visibilizando ahora como nuestra propia realidad dentro del mundo en el cual interactuamos, cada uno tiene sus propias realidades dentro de algo global que sucede, pero cada uno tiene su visión, su realidad que ha ido creando con las diferentes decisiones que ha tomado y demás. Cuando comienza a trabajar desde el ser y dar ese salto cuántico se va a ir reflejando en una nueva realidad, porque ha hecho cambios y su visión va a cambiar y su mirada también. Y además por eso es un proceso científico de transformación y evolución. Científico porque estoy haciendo hincapié en la propia ciencia de lo que es el ser, ligado a una fuente divina, a la conciencia suprema, al amor supremo, a Krishna, Govinda, a esa fuente, ¿no? Que es la fuente de abundancia. Y desde donde yo también, en calidad, en calidad, no en cantidad, pero sí en calidad. Entonces, inevitablemente, cuando comienzo a hacer ese proceso, voy a ir creando nuevas realidades. Y como decía, científico, porque estoy realizando ese proceso en esa conexión conmigo mismo. Muchas veces escuchamos, o por lo menos aquí en Argentina se escucha esto de ser vos mismo, tenés que ser vos mismo. Acá que se utiliza mucho el vos, ¿no? Pero ¿a qué se refiere cuando a vos mismo? Al personaje que interactúa en el mundo que todos compartimos, padre, madre, jefe, amigo, o es a ese ser que tiene toda esa información para que nosotros podamos interactuar en esta naturaleza material. Y entonces de esa manera se vuelve un proceso científico, porque estoy analizando, experimentando, investigando, cuestionando, haciéndome preguntas, experimentando y experimentándome en cada uno de nosotros. La ciencia es eso, ¿no? De hacer de esta vida un laboratorio en donde voy teniendo diferentes tipos de experiencias en esa conexión con ese ser, ¿no? Otra vez con esa persona, ¿no? Individual, eterna, inmutable que soy en esencia. Por supuesto, quienes no están haciendo una práctica espiritual, no tienen un camino espiritual y simplemente quieren hacer un proceso dentro del ser, inevitablemente los va a llevar también a conectarse con esa fuente de donde proviene todo. Entonces, de esa manera va a haber una transformación, porque cuando inicio un proceso, y un proceso es un paso a paso, donde hay transiciones, donde dejo antiguos hábitos, antiguas estructuras, creencias limitantes, etcétera, etcétera, va a haber un antes y un después. Por eso es un proceso también de transformación. Y por supuesto de evolución, porque es un entrenamiento que hago de por vida, mientras estoy interactuando en este mundo. Por eso se habla de que son ciclos evolutivos, es decir,
hoy trabajando desde el ser y en mi ser, estoy diseñando una nueva versión en mi vida cotidiana, en el día a día. Pero dentro de un mes, al ir avanzando y haciendo estos pasitos, estos procesos profundos, estos trabajos internos, voy a diseñar otra versión, ¿no? Entonces son ciclos evolutivos que se van retroalimentando unos con otros. Por supuesto, en este proceso, que es un entrenamiento en sí, y es un paso a paso, tengo que tomar una decisión si quiero comprometerme a hacer ese trabajo con compromiso, aunque suene con redundancia, ¿no? Porque hay una promesa de por medio que no es una obligación, sino una decisión de realmente decir, bueno, yo realmente quiero hacer estos cambios o quiero impactar de otra manera en mis diferentes áreas. Entonces ahí hay tomas de decisiones, hay bastas, por ejemplo, para poder hacer los cambios. Entonces se comienzan a suceder varias situaciones que para cada quien va a ser diferente, porque cada uno de nosotros venimos con diferentes mochilitas a este mundo, de otras vidas y de esta vida que estamos transitando, por parte de mamá y papá, de la educación, y de ciertos pensamientos, emociones que también nosotros mismos fuimos diseñando a través de nuestras experiencias de niños y demás. Entonces, trabajar desde el ser también nos va a permitir abordar nuestra parte humana, que por ahora, digamos, como que lo diferenciamos, ¿no? Es como, por eso esto de situarse desde el corazón, y visualizarse a sí mismo como ese ser que desde el corazón comienza a tener conciencia de que puede ir diseñando sus personajes en el mundo. Pero como estoy trabajando desde el ser, voy a hacer un hacer consciente y el resultado va a ser irrelevante, porque el resultado no me pertenece a mí. Si bien yo puedo poner la fuerza interior para poder realizar algo que quiero, por ejemplo, puede suceder que este mundo produzca el resultado, entonces no depende de mí, pero sí depende de mí el trabajo desde el ser. Y como el hacer y el tener están contenidos dentro de eso que soy, es como que ya digamos como que hay un círculo donde todo se está retroalimentando. Sí, Nitianchi. Haribol, Ananda, mira, ¿se te puede preguntar mientras que estás haciendo la presentación? No sé si estás... ¿Me escuchan? Ahora no, responde de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, tú levantaste la mano, Nitianchi. Sí. Es que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es posible ahora? Sí. Pues mira, es que acabas de decir una cosa que no entiendo muy bien cómo funciona, ¿no? Y has dicho, uno puede ir... sí, ahí no te escucho. Se sí, le tiene... sí, Sí, digo, sí. uno puede ir, o sea, haciendo sus personajes en el mundo, has dicho. Entonces no entiendo a qué personajes... ¿a qué personajes te puedes referir? Por ejemplo, la persona que quiero ser como, por ejemplo, madre de familia, cómo quiero, por ejemplo, interactuar con mis hijos, por ejemplo. Yo puedo diseñar
de la mejor manera posible. Tengo esa facultad para poder realizarlo. O por ejemplo, qué tipo de jefe quiero ser, si quiero ser un jefe sincero, honesto, un líder que al hacer el trabajo desde el ser, se desarrolla un líder consciente en donde también tengo en consideración, por ejemplo, a los que trabajan conmigo en una empresa, y puedo ir diseñando, por ejemplo, qué tipo de amigo también quiero ser. Eso de, como porque muchas veces se confunde de lo que soy con la persona que es visible ante el mundo, ¿no? O sea, eso que quiero realmente diseñar y que quiero ser. Porque en esencia yo ya soy una persona individual, eterna, inmutable, esa alma espiritual. Pero interactúo a través de un cuerpo humano. Y consigo mismo, con el ser, y también con las otras personas y con otras situaciones en el mundo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo ir diseñando esos que yo dije por ahí, personajes o personas que interactúan? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Dentro de una empresa, con mis compañeros de práctica, por ejemplo, de mi vida espiritual, o dentro, ¿qué tipo de persona quiero ser espiritualmente? Para interactuar en este mundo. Como ser espiritual, ya soy alma, unida a una fuente divina. Pero en este mundo puedo ir diseñando ciertas personas que es lo que quiero hacer, ¿no? Cuando me empiezo a conocer más a mí mismo. Entonces entro en una coherencia. Por ejemplo, familia, dentro del trabajo, etcétera, etcétera, que esté en coherencia con mi ser, ¿no? Quiénes soy en esencia, ¿no? Donde después vamos a hablar un poquito de las virtudes y de las competencias que se desarrollan. No sé si te aclaré un poquito Sí, me aclaraste muy bien. Mira, bueno, Luciana tiene la mano levantada, pero a mí me gustaría hacer una repreguntita acerca de esto Sí, mismo, que me lo has aclarado mucho, ¿eh? Pero me ha sí, suscitado una nueva pregunta. Y es genial. que claro, aparte de lo que nosotras queramos conformar, ¿no? Lo que sean nuestras intenciones, pues luego también a veces sucede que las personas con las cuales estamos teniendo diferentes clases de relaciones, puede que pongan así como algo de obstáculos o dificultades para permitirnos actuar en una manera como natural, en una manera... Imagínate una persona que tiene, por ejemplo, un comportamiento un tanto como de juicio, y que su comportamiento, sin ser una cosa, vamos a decir, demasiado, pero algo abusador. Entonces, esto ya te condiciona a tu poder actuar en una manera. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo implantas aún así, a pesar de que no esté ese suelo, por ejemplo? ¿Cómo pones la semilla y haces que salga una planta cuando la tierra no es la más adecuada, no tiene el abono y la fertilidad deseada? Sí, es una pregunta que tiene muchos condimentos. Voy a ver si puedo... el ejemplo, por ejemplo, de la tierra y el cultivo siempre está muy presente y es muy ejemplificativo. Sí, primero, que cuando tengo la posibilidad de diseñar esa persona y demás, es inevitable que yo, o sea, el afuera no lo voy a poder controlar, o sea, que otra persona puede, por ejemplo, poner ciertos tipos de obstáculos, o como bien tú dijiste, el tema del cultivo. Por ejemplo, en una tierra muy seca o con mucha rocosidad, voy a tener que ver que hay ciertos cultivos en donde no se van a producir como un fruto.
Entonces, veré qué tipos de cultivos pueden, digamos, en ese caso, pueden sembrarse para yo obtener un fruto. O sea, el afuera me muestra, en este caso, por ejemplo, un obstáculo, pero me está dando información. O sea, un tema es yo diseñar el tipo de persona que quiero ser, pero otra cosa es el afuera, porque siempre va a haber condiciones en el afuera. Eso yo no lo puedo controlar, pero sí puedo gobernar quién quiero ser ante esas dificultades y ante esos obstáculos. Y ahí, justo, gracias por la pregunta, porque ahí viene el tema de la actitud. O sea, yo voy a poner toda mi fuerza en diseñar esa persona que quiero ser, ¿no? Hablo de diseño porque cosas que no me gustan las puedo reemplazar, cambiar de hábitos, etcétera, etcétera. Y puedo comenzar a tomar ciertas actitudes, pero el obstáculo que está afuera, o sea, apareció, y es una condición que aparece. Es una condición que me condiciona, pero que yo ante esa condición puedo diseñar una actitud hacia tomar. Entonces tendré que ver si, por ejemplo, ese suelo, si yo insisto en poner una semilla que no va a dar fruto, entonces ahí no estoy utilizando una de mis herramientas, que es cuando trabajo del ser, que es la inteligencia. Porque si yo en ese suelo me va a costar mucho, entonces o tendré que ver qué tipo de fertilizantes poner, naturales y orgánicos, por supuesto, o simplemente ir a otra tierra. Lo mismo sucede con las personas. Yo a las personas, por ejemplo, no puedo abrirles su cerebro o su mente y decirles qué es lo que tienen que hacer o decir para que a mí se me resulte fácil el camino. Pero sí las actitudes. Entonces, ante una dificultad, ante una cosa que se presenta, porque los desafíos siempre van a estar a la orden del día. Siempre van a estar a la orden del día los desafíos. Pero cuando trabajamos desde el ser, voy a ir adquiriendo ciertas facultades, ciertas capacidades, ciertas competencias, herramientas, ciertos botiquines que me van a permitir decir, bueno, yo en esta situación, con esta persona, que es muy difícil, que me pone obstáculos, que en realidad no me los pone, sino que yo estoy permitiendo, si estoy en una situación por un largo periodo de tiempo, o en las empresas muchas veces, o compañeros de trabajo, no puedo controlar cómo ellos pueden actuar, pero sí puedo diseñar la actitud saludable para poder desarrollar en esas circunstancias que son como desafiantes o que me presentan obstáculos para mí. En el caso de una tierra, entonces tendré que ver que el tipo de semillas, por ejemplo, yo vivo aquí en Santa Fe, hay mucha humedad, y los tomates muchas veces tienen dificultad, porque hay mucha cría de bichitos. Entonces tendré que ver si realizar un invernadero, si crear un nuevo fertilizante, o si no directamente reemplazarlos por otros tipos de cultivos, porque eso sería como muy inmaduro de mi parte, querer hacer algo que en el lugar no se manifiesta. Y con las personas, sobre todo en las áreas de trabajo, se ve también este tema, por eso que se hace hincapié y abordaje en este tipo de disciplinas para mejorar las relaciones interpersonales, porque son desafiantes, se presentan obstáculos muy a menudo, en todas las áreas, las madres con los padres con los hijos con los padres, entre amigos, entre mismos compañeros practicantes de una misma senda espiritual, por ejemplo, con líderes y demás. Pero cuando yo tengo presente que yo sí puedo diseñar esa actitud y que puedo gobernar esa actitud frente a lo que se me presenta, entonces ahí doy un paso para adelante. Y puedo también acceder a un análisis, a tomar distancia de la situación, que la distancia también, después vamos a hablar un poquito, si da el tiempo, de lo que es la inteligencia espiritual. Ahí se van a ir, cuando trabajamos desde el ser, se van a comenzar a expresar
diferentes tipos de herramientas que tengo y que por ahí desconocía, que son inherentes en el ser humano, o sea que cada quien lo tiene. No sé si más o menos pude aclarar tu panorama, Nitianchi. Sí, sí, muchas gracias, Ananda. No, gracias a ti. Ahí tiene levantada la mano Lucy y no sé si alguien más. Y Bueno, Doris. Lucy. Y Doris. Ay, Doris. Bueno, Ahí va. Lucy. Bueno, gracias. En realidad tengo muchas preguntas porque me iban surgiendo y dije, no voy a preguntar ahora y después ya ahora le voy a dar. Pero en relación a esto último que decías, porque la verdad que la pregunta de Nitiangui era en parte algo que venía también masticando mientras vos ibas diciendo, y en esta respuesta que decías, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar ante estas situaciones? ¿Quién nos, digamos, cómo definir o cómo discernir de cuál es la actitud correcta? Porque muchas veces la actitud ante situaciones complejas, sobre todo con otras personas, ¿no? Que son las que más por ahí nos movilizan, más que con cosas, sino con las personas. Esa actitud correcta puede ser correcta para con los demás y para con el rol que uno tiene con los demás, y no necesariamente tiene que ser correcta para mí. No sé si me explico. Ante determinadas situaciones, uno tiene que decir, bueno, ¿qué actitud tomo ante una cuestión, digamos, por ejemplo, laboral? Y a lo mejor para mí lo correcto sería alejarme de esa situación que me hace mal, pero a su vez no es lo correcto en función del rol y de este, como vos decías, personaje que me toca, digamos, hacer en esa relación. ¿Cómo saber? Sí, la pregunta es ¿qué actitud correcta? No, ¿cómo saber, cómo discernir cuál es la actitud correcta? Vos decías, cuando hay situaciones difíciles, digamos, esto que te planteaba Nitiangui, ¿no? Sí. Que hay veces que el contexto te condiciona, bien, te condiciona el contexto, hay algo complejo ahí que nos genera cierto malestar, ¿no? Bueno, ante esa situación vos decías, ahí lo importante es diseñar una actitud, ¿no? Desde el ser, Sí. desde cómo responder. Eso es lo que vos nos decías. Ahora, ¿cómo hacemos para que haya una sintonía entre esa actitud correcta que sea, digamos, coherente con mi ser, pero a la vez con el rol quizás que me toca ocupar en esa situación y con la responsabilidad que uno tiene en esas situaciones? Porque a veces no hay coherencia, ¿sí? Es como que diga, yo soy mamá, pero le tengo que, como mamá no puedo, hay cosas que no puedo hacer con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Digo algo sencillo para no ir a algo demasiado complejo. A lo mejor, no sé, yo canto Hare Krishna, mis hijos no quieren cantar Hare Krishna, no les interesa. Bien, a lo mejor desde el ser yo diría, no, intentaría, no sé, buscaría para ser coherente con mi ser, pero por otro lado tampoco puedo imponer ni tomar una actitud, digamos, que no sea correcta para con el rol que tomo. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que hay varias cositas ahí como condimentos. Porque cuando nosotros empezamos a hacer esos procesos internos, ahí se van a empezar a desarrollar ciertas herramientas. Y ante las situaciones, ahí voy a ver qué mejor decisión puedo tomar. Sí, por ejemplo, uno puede hablar de la familia, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy haciendo este proceso, por ejemplo, como el que vos decís, por ejemplo, esto de cantar Hare Krishna y mis hijos no, pero es como decir, bueno, sí, yo como mamá tal vez quisiera que ellos tal vez canten, pero yo no puedo tener control sobre los otros. Sí, en una cierta, como autoridad, como mamá, ciertas
reglas dentro que se siguen dentro de un hogar, por ejemplo, o dentro para su educación. Pero hay ciertas libertades que como hijos ellos tienen. Sobre todo si uno quiere que los chicos, sobre todo en este caso vamos a tomar el ejemplo de los niños, crezcan con inteligencia emocional, que se den lugar a que ellos puedan expresarse sus emociones y decir, esto a mí me disgusta, por ejemplo. Puede suceder, ¿no? Que una mamá que cante Hare Krishna y su niño le diga, a mí no me gusta. Entonces, el desarrollar ciertas actitudes primero va, o sea, en una relación generalmente entre padres e hijos hay una relación de amor. Eso sería lo más conveniente, ¿no? Lo más adecuado para ambos lugares, ¿no? Tanto para padres como niños. Y desarrollar la mejor actitud es lo que también, o sea, vamos diseñando a la medida que vamos pudiendo, nada tiene que ser artificial tampoco. Por eso Doris hoy nos decía el hecho de ser auténticos. Y en la misma experiencia ahí voy a saber que tal vez me permita equivocarme con ciertas actitudes que vaya a desarrollar. Porque esto de hacer el trabajo desde el ser también me da la posibilidad de que yo experimente, por eso es un proceso científico. O sea, cuando vemos que en un laboratorio o mismo en la cocina, por ejemplo, muchas veces hay cosas que nos salen mal y pusimos actitud, vimos las recetas, vimos los mejores programas, tomamos cursos con Darsha Kanya, y bueno, por ejemplo, ¿no? Y nos salió mal el pan, salió chato, con gusto a levadura, y pusimos toda la actitud, y bueno, nos equivocamos. Como para dar un ejemplo, tal vez el ejemplo de los hijos o las relaciones de trabajo son mucho más complejas, por eso que ahí se trabaja en equipo. Y cuando cuestión de empresas, de hijos, se trabaja con la familia, con el equipo de empresas. Todos participan y todos dan su opinión. En ciertos aspectos, los niños necesitan también una contención, para no usar la palabra límite, ¿no? Pero los límites también tienen su aspecto, por así llamarlo, positivo, para poder cuidarlos. Por ejemplo, si, no sé, un niño de 7 años se le ocurre salir a las 12 de la noche, ¿no? Como papá le va a decir, no, no podés, hay peligro y demás. Hay ciertos cuidados que no, pero sí en otros aspectos se va a tener que trabajar en familia para poder desarrollar ciertas actitudes. Y si yo veo que, por ejemplo, en un área de trabajo se produce mucha complicación, entonces ahí tendré que sí tomar una distancia, por lo menos mental y emocional, seguir, por ejemplo, trabajando, pero en ciertos espacios de mis días, tomarme momentos de reflexión para ver qué posibilidades tengo, por ejemplo, de generar otra fuente de ingresos. Si yo veo que dentro de mi trabajo estoy teniendo ciertas dificultades que tal vez estén dañando mi salud física, mental y hasta emocional. Y por qué no decirlo también espiritual. Entonces, de acuerdo, o sea, no se puede decir qué tipo de actitud desarrollar, porque cada situación es muy diferente. Sí, el hecho de poner lo mejor y el amor en cada actitud que uno pueda, y ver que, bueno, esto es lo que yo considero que es mejor en este momento, con la confianza, con esa actitud desde el ser. Pero tal vez tenga la opción también que ante las situaciones de afuera yo tenga las mejores intenciones, pero los de afuera no las vean como que es así. O sea, la coherencia se establece desde mi ser, con mi hacer y mi tener, digamos. Y después cuando yo comienzo a hacer ese trabajo y empiezo a dar, bueno, ahí se va Govinda Daine, gracias por participar, gracias. Entonces cuando yo empiezo a hacer los procesos, nuestros procesos van a tener, o sea, es un entrenamiento. Es como tenemos esa tendencia de, bueno, ya, me conecto con mi ser, entonces yo ya quiero
desarrollar este tipo de actitudes, quiero mejorar en mi trabajo. Por supuesto, eso es optimismo, también es una capacidad dentro de la inteligencia espiritual, poner optimismo dentro de todas las áreas en las cuales yo me desempeño. Pero también me tengo que dar la posibilidad de equivocarme, porque eso va a dejar un aprendizaje para mí. A veces, por ejemplo, en una situación de trabajo, mi mente, mis emociones, mi estado físico, hasta una indigestión o problemas digestivos o de hígado, me están diciendo, bueno, vas a tener que tomar distancia y dejo el trabajo y tal vez me equivoqué porque realmente yo podría haber hablado con cada uno, por ejemplo, de los compañeros de trabajo. Pero esa equivocación también me da un aprendizaje. O sea, el hecho de abandonar el miedo de poder equivocarme, y con los hijos va a pasar muy frecuentemente, por ejemplo. Porque no es que hay un manual para ser papás. Sí hay una generalidad y ahora hay muchas disciplinas que nos acompañan. Por ejemplo, la inteligencia emocional tiene mucho, como que es muy importante que a la hora de pensar en ser padres, lo podamos desarrollar para poderlos brindar a nuestros hijos la mejor calidad de vida, y que ellos como niños puedan expresar sus emociones. Todos estos trabajos que hacemos, nuestros procesos internos, son también como adultos, en este caso, porque bueno, en este espacio somos todos adultos. Pero también esto lo podemos llevar desde empezar a trabajar desde el ser en los niños, por ejemplo, para que ellos ya desde pequeños comiencen a conectarse cada vez más consigo mismos y desarrollen aptitudes, competencias. Cuando digo competencias son virtudes internas, ¿no? Esas virtudes que nos hacen competentes en los diferentes campos en donde nos desplegamos, ¿no? Donde nos desempeñamos. Entonces un niño que comienza ya desde pequeño, por supuesto en su lenguaje, ¿no? en su área mental y emocional infantil, que él también adquiera estas cualidades de empezar a conectarse con su ser de diferentes maneras y empiece a desarrollar diferentes tipos de inteligencia. No solamente está la inteligencia intelectual, está la inteligencia musical, la inteligencia emocional, la inteligencia de la pintura, y la inherente que está en todo ser humano, como todas las otras, que es la espiritual, y que desde niño la puede ir desarrollando. Entonces, esto no es como un proceso que uno lo comienza y va a suceder así, y va a suceder así. No, cada uno va a tener un proceso individual, y va a tener que también darse ese espacio de equivocarse. Porque en el equivocar no hay formación por así, ¿no? Por casualidad, sino que hay un proceso para cada uno de nosotros, para que despertemos, ¿no? de una psicología ilusoria, del egoísmo y del deseo de posesión, ¿no? Como adultos en este caso. Por un niño nos manejamos con otro tipo de lenguaje, ¿no? Con el juego, con diferentes, por ejemplo, ¿no? Que ahora surgió el tema de los niños, que es muy, yo diría que es el más importante a la hora de dar, digamos, todas estas disciplinas, para que ya desde niños, y cuando crezcan y sean adultos, no sean carentes de los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Y por supuesto, ¿no? La inteligencia espiritual, el camino espiritual, pero en el ámbito infantil, ¿no? En el ámbito de una mentalidad de niño. Entonces, en esto, de trabajar desde no sé si completé tu pregunta o más o menos estuve cerquita. Sí, Ananda, sí, gracias. Me queda ahí Bueno, como la sensación de cuando vos hablabas de conectarnos con lo que soy, de qué persona quiero ser en el mundo, de que siento como que es muy delgada la línea en la cuestión de identificarse demasiado con el ego falso. No sé, es una cosa como, justo
cuando hoy hablábamos que Lilian decía que era trabajar desde el ser, ella decía justamente como que no era como agarrarse ahí de eso del ego falso, y a su vez vos después nos decías, no lo contrario, pero como que desde cada rol, desde cada lugar que uno ocupe, que ahí se vaya como permeando la verdadera esencia de cada uno. ¿Eso sería así más o menos? Sí, los procesos se van a ir dando individualmente. Nosotros, para poder hacer un proceso, podemos, por ejemplo, sí, porque yo puedo trabajar desde el ser y autoengañarme, y que tal vez sea un pensamiento o una emoción que surja por ahí, tal vez desde el ego falso. Sí, siempre hay una... Porque nosotros estamos en una situación ambigua como ser humano, ¿no? Ambigua, y desde el coaching se dice VICA, volátil, incierta, confusa y ambigua. O sea que se da mucho a confusión también. Pero siempre hay como un condimento que es que cuando yo tengo esa paz interior, es eso, como esa sensación de calma, esa sensación de que fluyen aquellas cosas que quiero ir diseñando. Cuando yo me refería a los obstáculos, me refería tal vez a los que vienen de afuera, pero si yo siento que dentro mío hay cositas que por ahí no me están dando paz, no me dan calma, y que se presentan como un corte de esa fluidez, entonces quiere decir que ahí no estoy actuando desde mi ser. Porque sí, puede resultar que, o sea, nosotros acá estamos exponiendo un tema que es un tema muy amplio, donde tiene diferentes aristas y donde es muy profundo, o sea, es un proceso que tiene a su vez diferentes procesos profundos. Por eso es un entrenamiento durante toda esta existencia que estamos en estos cuerpos humanos, que por ejemplo tenemos la posibilidad de hacer estos procesos. Los animales, no, ellos están dentro de su cuerpo, pero nosotros como humanos sí. Entonces, sí, va a haber un trabajo en empezar a diferenciar si yo estoy actuando desde mi ser o desde mi ego falso. Y ahí sí, hay como lucecitas rojas que me lo van a ir indicando. O sea, ahí va a haber cosas, cuando yo comienzo a trabajar cada vez más en conocer esa esencia que soy, porque lo tenemos muy en teórico, soy un alma espiritual, soy un ser espiritual, y el proceso es justamente para ir cada vez más profundo, más profundo. Y en esto hay que tener, o sea, justamente hablaba de eso de que nos indica paz y calma, y hay que desarrollar la paciencia también, porque es un proceso. El proceso significa que lleva un tiempo, y yo no lo puedo decir qué tiempo me va a llevar, porque entonces si no yo estaría obstaculizando yo misma, porque en la mayoría de los casos vamos a ver que nosotros mismos somos los que ponemos esas piedritas en el camino, tal vez por medio de un pensamiento, una emoción. No es que algo es negativo o positivo, siempre desde esta disciplina se habla, por ejemplo, de me abre posibilidades o me cierra. Esta actitud me abre posibilidades ante mis hijos o me las cierra. Esta actitud me abre posibilidades, entonces cada vez me voy a ir dando cuenta que estoy actuando más desde mi ser que desde mi ego falso. El ego falso es todo aquello que está con mi psicología ilusoria, mi egoísmo y mi deseo de posesión. Este deseo de posesión no solamente de poseer una casa, un auto, poseer el pensamiento de mis hijos, o que hagan lo que quieran, o que las cosas se den como yo quiera. Sí, en un principio cuando, por ejemplo, una persona se le pregunta, ¿y vos qué querés en tu vida? Bueno, yo quiero esto, esto y esto. Bueno, entonces ahí se va trabajando.
Pero eso no significa que sea poseedor tampoco de lo que quiere, porque no, es que no controlamos nada fuera de nosotros, pero sí dentro. Entonces, cada vez que hagamos este trabajo interno, mismo este interior, porque al hacer ese trabajo interno nosotros vamos a estar conectados con la fuente. En este caso podemos decir con Paramatma, o sea, y ver de que en este proceso la fuente está también involucrada, no que está fuera de nosotros, y nosotros también podemos tener esas conversaciones, ¿no? Estoy por el lugar equivocado, estoy por el lugar, ¿no? Entonces, es un proceso, eso es como, y para cada quien va a ser diferente. No se le puede decir, bueno, vos hasta acá de tiempo vas a tener que haber obtenido un 50% de trabajar desde tu ser y un 50% desde el ego falso. No, porque no es algo matemático, no se puede medir, no es algo como que no, porque está fuera del alcance de nuestro ego falso, desde nuestra mente chiquita y limitada. Entonces, sí, yo después puedo, esto me va a también estos procesos internos me va a permitir desde qué lugar yo estuve actuando o realizando mi hacer, este hacer que estuvimos hoy desarrollando en la presentación, si lo estuve haciendo en forma consciente o la mayoría del tiempo estuvo viniendo del lugar desde el ego falso. O sea, estos procesos me van a invitar a que yo haga un análisis, que tome distancia, que me vea a mí mismo también como un espectador de mi propia vida y vea cómo yo me desarrollo en mis diferentes áreas. ¿Quién quiero ser? En el sentido de, bueno, yo ahora quiero realmente actuar desde mi ser, desde ese contacto que he hecho ahora, que lo sé y que tal vez lo tenga muy teórico, pero yo realmente quiero cada vez más vivir como alma espiritual, ¿no? Como expresar más mi Sachit Ananda, ¿no? O sea, ese conocimiento, esa alegría de ser. Pero eso solamente lo voy a poder ir realizando en un entrenamiento, en una práctica, en una experiencia, de hacer de mi vida un laboratorio en donde también voy experimentando, me voy permitiendo equivocar. No es que porque hoy pueda estar actuando desde el ego falso, tenga que castigarme, no, porque estoy aprendiendo también. Hay un factor muy importante que siempre lo hablamos, que son 3 componentes, que es la sinceridad, el coraje y la libertad. La sinceridad es ser honesto en qué situación me encuentro ahora, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, pero ser muy sincero. Si dentro de mi vida espiritual estoy satisfecho o estoy haciendo cosas muy autómatas o estoy haciendo cosas en forma artificial, por ejemplo. Y el coraje para ver que tal vez con el poder de desarrollar estas preguntas vengan cosas que no me gusten, pero tenga el coraje, que el coraje encierra la valentía del corazón, porque viene desde el corazón, por eso coraje, ¿no? Viene desde el corazón, y ver que, ok, esto no me gusta, no quiero fingir más esta situación, por ejemplo, ¿no? Quiero ser sincero, honesto. Tal vez no me guste ciertas cosas que estoy haciendo ahora en mi vida. Y la libertad, esa libertad que solamente se puede vivir desde el ser, ¿no? La libertad de ser sincero y de tener coraje y de empezar a vivenciar ese poder que también está en nosotros. Muchas veces con el tema también de ciertas creencias que tenemos en nosotros, de que no podemos, y que soy muy flojo, y que es el ego falso, que es la mente, como que pongo todo fuera, de mí, y yo también puedo tener responsabilidad en el diseño de mi vida. Es más, tengo la responsabilidad. Si bien hay factores externos, como por ejemplo pueden ser los diferentes modos de la naturaleza material que tal vez me condicionen en cierta medida, pero yo también puedo interactuar, porque yo estoy también en este mundo por mi propio deseo. Entonces, hay un libre albedrío, hay un poder de decisión, hay algo que yo puedo estar diseñando.
y permitirme aprender, permitirme experimentar, de que tal vez me tenga que equivocar, no esto de tenés que, ¿no? Sino como el hecho de poseer un aprendizaje ante las equivocaciones. Y después vamos a aprender desde otro lugar, tal vez no de tanto equivocarnos, sino aprender y hacer estos procesos antes que vengan las crisis, por ejemplo. Acá Nitianshi, en un laboratorio, lo podés leer, Nitianshi, se me fue del chat. Sí, digo, como estás poniendo esta analogía del laboratorio, pues me ha gustado, bueno, me he dado cuenta de la vida así que se hace hoy en día, así como tan, como frenética, ¿no? En donde se para poco a la reflexión. Entonces aquí he dicho que en un laboratorio dedican mucho tiempo a observar y medir los resultados de los experimentos y toman nota. Que claro, habrá que también hacer el espacio, porque tú estás dando muchísima información, entonces luego pues habrá que, además de coger parte de lo que dices, porque claro, estás abarcando tanto, y luego pues hacer como el estudio y el seguimiento de tomar un tiempo para eso, porque si no, pues queda todo como las tantísimas cosas que escuchamos y vamos almacenando sin que verdaderamente hayan dado, ya no voy a decir su fruto, ¿no? Pero al menos florecido. Claro, sí, sí, o sea, he abarcado mucho también por las preguntas que me han hecho, porque han surgido preguntas, ¿no? Que eso está súper interesante, porque las preguntas son las protagonistas, son una herramienta protagonista que nos invita a esa profundidad. Y por eso que, bueno, nos hemos explayado. Sí, parece como que, ay, ¿cómo voy a hacer todo esto? Y el ego falso, y la mente, las emociones, y este cuerpo físico, y soy yo, y estoy conectado a una fuente. Sí, surgen todos esos. Y por supuesto hay que darse esos espacios. Y ver que lo principal que tengo que ver cuando comienzo a trabajar, desde el ser y en el ser, es decir, ¿qué es lo que realmente quiero en esta vida? ¿Qué es lo que quiero en esta vida? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué tipo de vida quiero tener? Y ahí es cuando viene la sinceridad, porque tal vez esté en un camino espiritual, pero tal vez tenga muchos deseos que parecen estar apartados, como que tenemos una tendencia dualista, es decir, esto es material, esto es espiritual, por ejemplo, ¿no? Llega un momento que cuando nosotros trabajamos desde el ser, espiritualizamos toda nuestra vida. Entonces todas las acciones que hagamos, las actitudes que tomamos, van a estar viniendo desde ese ser, porque va a haber una coherencia. O sea, ya no va a haber posibilidad de que entren otras cosas. Por supuesto, es un avión que me tomo, y para tomarme ese avión voy a tener que hacer otros procesos también. O sea, porque por eso daba el hecho de que cada proceso es individual. Cada uno de nosotros venimos con diferentes mochilas. Muchos tenemos un montón de mochilas, no solamente una. De otras vidas, de toda la cultura que hemos arrastrado desde esta misma vida. Entonces, por eso es muy importante, es decir, este tema ha sido como el disparador para donde van a surgir infinidad de temas, porque estamos hablando del ser, no estamos hablando del personaje que quiero, por eso hacemos hincapié desde dónde yo hago, desde dónde yo actúo con mi familia, porque desde qué lugar. Entonces cuando vamos al ser nos vamos a encontrar con el patrimonio espiritual. Entonces, por supuesto, ahí va a abarcar y va a haber mucha información. Que para todos va a haber una información que es igual para todos. Pero después cuando yo empiezo a hacer este proceso, hay una información exclusiva para cada uno de nosotros. Porque nosotros mismos somos universos también.
Universo significa unidad en lo diverso y diverso en la unidad. Ahí hay un principio muy importante también. Ahí Nityanshi. Ananda, mira, estamos pudiendo observar a través de escucharte de que eres una mina de saber y que es como, sí, parecido como si de repente se abre una mina y dices, bueno, no sabemos lo que nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Y entonces empieza uno a quitar así un poquillo de tierra y empieza a aparecer allí el mineral buscado y dice, pero mira, fíjate qué mogollón hay aquí, y ahora mira este otro mogollón. Y entonces se queda uno así como desbordado. ¿Y cómo vamos a llevar ahora todo esto? ¿No? O sea, como que me doy cuenta de que eres eso, una mina de saber. Entonces, ahora mismo ya estamos a las 22. Entonces, no sé yo la disponibilidad que tú tienes, pero igual podríamos hacer, bien, si tú pudieras, como una segunda parte, porque es que verdaderamente, o sea, es que hay tantísimo aquí por, lo dicho, es una mina. Y quedaron preguntas, todavía. Sí, claro, es que es esto, es que encima no hemos... Sí, Doris también quería preguntar. Doris que se ha quedado sin preguntar, cierto, cierto. Y entonces, mira, a mí me gustaría mucho, porque ya, claro, tenemos poquito tiempo, me gustaría mucho que nos explicaras así brevemente, ¿tú cómo fue que entraste en contacto con este saber, le vamos a decir, y que cuándo fue, sí, y cómo cambió tu vida, y así, brevemente, si nos pudieras decir algo de esto, porque lo que es el conocimiento en sí que nos estás brindando, ya vemos que esto es un pozo que no tiene fondo, un pozo en el buen sentido, ¿eh? O sea, en el buen sentido, que una mina de saber, así, tal cual. Y yo personalmente estoy contentísima de haber hallado la mina. Gracias, gracias. No, pero en realidad todos tienen esta información tal vez exclusiva, por eso la historia de cada quien nos enriquece. O sea, cuando alguien encuentra su don, su talento, o aquello que le gusta y empieza a desarrollar ciertas actitudes o ciertas actividades, hace que se desarrolle en sí y empiece a conectar. ¿Vos me preguntas tú me preguntas acerca del coaching o de mi vida en general? Bueno, vamos a decir, bueno, supongo que cuando te encontraste con esto, que no sé si sería cuando tú eras pequeña y que tus padres te lo presentaron, pero si no, pues ¿en qué momento te encontraste con esto? Y digamos, de qué manera pues mejoró tu vida y el tiempo que llevas practicando esto. Así que nos hables así un poquito de eso. Bueno, primero voy a contarte que yo ya a los 17 años ya decidí ser vegetariana y siempre tuve la fortuna de que tenía mis papás, que ya no están en su plano físico, pero sí siguen en mi corazón, siempre me brindaron libertad de pensamiento y me acompañaron en todas mis aventuras, por así decirlo, ¿no? Y siempre me gustó el estudio y la investigación. Y más o menos a los 20 años conozco la ciencia espiritual, el Bhakti Yoga, a los 20 años más o menos. Allá a los 18, 19, porque mi hermano también profesor de yoga y él conoció antes también el Bhakti Yoga. Y después de muchos años que había incursionado también en las ciencias culinarias también, sentí que lo que más me conectaba, por ejemplo, era el hecho de las relaciones con las personas. Que en cada momento que yo por ahí me encontraba con alguien, siempre brindaba como la confianza para que me contaran cosas que tal vez no se la contarían a otra persona. Y que se sentían bien cuando yo, por ejemplo, les daba un acompañamiento, tal vez un abrazo, o ciertos tipos de palabras, tal vez
por la práctica también de, espiritual y demás, ¿no? Y siempre mis papás también, ellos tenían ciertos conceptos acerca de Dios y demás, ¿no? Y en cierto momento sentí que ese era como eso que me gustaba, que quería desarrollar, pero de una manera profesional, que era poder acompañar a las personas de una manera asertiva, es decir, enriquecer sus potenciales, ¿no? A mí me parecía que, por ejemplo, había gente que me decía, no, yo lo que pasa es que no puedo, y yo lo único que veía era riqueza en esa persona. Lo otro como que no tenía tanta importancia. Bueno, debido a todo eso, lo estoy contando un poquito en Express, decidí ver en qué profesión yo podía canalizar todas estas cositas que me venían pasando internamente, de cómo acompañar de una manera de entusiasmar, de motivar. Por eso que el coaching también tiene un poquito de esto, pero desde un lugar científico y también espiritual. Y de con lo que la persona necesitara en esos momentos. Entonces fue así que, bueno, ahí también intervino Hridayananda Das Goswami, mi maestro espiritual, Acharya Dev, y con él elegimos juntos algo, dice, lo que tú quieras, lo que tú te sientas cómodo y seas feliz, yo también lo voy a hacer. Entonces, elegí el coaching, pero el coaching ontológico. De todas maneras, yo siempre fui un poquito autodidacta para hacer otras cosas. No siento que soy alguien excepcional, simplemente como me gusta la investigación y el estudio. Y entonces, bueno, fue así que me pareció que el coaching ontológico, no cualquier otro coaching, iba a estar en forma coherente con lo que yo venía realizando en mi vida, ¿no? Y con mi vida espiritual también, como que iba a estar muy, muy de la mano, porque en realidad todo este saber no es mío, ¿no? Este saber lo fui también, y esto que estoy haciendo acá es compartir nada más, yo estoy también aprendiendo, siempre soy un aprendiz. Pero, digamos, la ciencia espiritual que nos trajo Srila Prabhupada me abrió las puertas hacia una visión muy diferente de la vida. Y me conectó justamente con esta profesión en la cual yo podría combinar varias cosas y a la vez esta profesión, esta disciplina, me sigue abriendo, junto con la principal, que es la ciencia espiritual, siguen abriendo puertas y puertas. Yo soy una persona que no me canso de admirar a las personas, siempre encuentro qué admiración, y yo digo, y bueno, eso es Krishna, ¿no? Esa es Srila Prabhupada. Ahí hablando un poquito de Ananda, ¿no? Desde ese lado, pero que también impregno justamente lo del coaching, que lo vengo desarrollando más o menos desde profesionalmente hace 4 años. No hace tanto tiempo tampoco. Y entonces encuentro en esta disciplina que habla en muchos campos hacia el abordaje, tanto en personas individuales, en equipos, por ejemplo, que podría ser una empresa, porque la primera empresa somos cada uno de nosotros, y también abordajes en nosotros como seres espirituales, pero no en el ser, por ejemplo, porque ese conocimiento ya no los da la ciencia espiritual, pero sí para interactuar en este mundo, ¿no? Por eso Srila Prabhupada daba siempre a conocer tres patas principales, que es saber quién soy, qué es Dios o la conciencia suprema y qué es este mundo, ¿no? Entonces, el coaching es una profesión en donde yo me siento sumamente cómoda para poder expresarme. Por supuesto, yo lo estudié profesionalmente, pero siempre le doy una connotación muy personal. Es como que le doy mi impronta, ¿no? También de todo lo que he aprendido, también como durante tantos años me dediqué
a ser chef y demás, pero gracias a todo eso también yo pude conocer a las personas. A mí me interesan mucho las personas, en el sentido de ver tantos potenciales y que se pueden hacer tantas, y se pueden diseñar tantas situaciones asertivas, efectivas y de comunidad y todo lo demás, que bueno, que el coaching me ha ido permitiendo poder hacer. Y de todas maneras siempre estoy abierta a formarme, ¿no? Para mí el investigar, el estudiar, el poder estar abierta a diferentes tipos de conocimiento, por supuesto que esté en coherencia con la ciencia espiritual que desarrollo, me entusiasma, ¿no? Como que a mí también me entusiasma entusiasmar a otros también, ¿no? Como que digamos como que puedo desarrollar mi propia felicidad también, pudiendo acompañar, digamos, a otros para que entre todos formemos ese equipo, ¿no? Ese equipo que nos construye y demás, ¿no? Para interactuar en este mundo. Pero más o menos, hay otras muchas cositas más, pero tampoco quiero explayarme tanto. Pero sí es una disciplina que me permite conectar mucho con mis propias, tal vez con dones o demás, que lo puede tener cualquier persona. Bueno, se habrán dado cuenta que me gusta mucho hablar, y eso lo tengo desde muy chiquita, el hablar, ¿no? Pero son cositas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y he tenido también situaciones muy desafiantes, y que a través del coaching he entendido mucho más, y de tener otra mirada y otra perspectiva. Por ejemplo, mi forma de relacionarme y de adquirir esta ciencia espiritual desde otro punto de vista ha sido maravilloso, por ejemplo, para mí, en este caso. Y siempre lo veo como, porque todo conocimiento científico, toda disciplina proviene del Señor Supremo, nada está fuera de él. Entonces digo, bueno, acá está Krishna, por eso siempre digo que cada quien tiene una información exclusiva para poder desarrollarse y conectarse y retroalimentarse y conectarse más con lo que está desarrollando. Entonces uno empieza a diseñar quién quiere ser en esta vida para poder desarrollarse como ser humano, no tenemos el ser delante del humano, ¿no? Y como yo siempre digo, un ser humano consciente, ¿no? de eso. Entonces, bueno, el coaching ha sido una de las herramientas, desarrollo también otras disciplinas, pero como que el coaching el ontológico abarca todos estos conceptos. En ciertos aspectos, para, digamos, abordar ciertos temas de una manera sin juicios, porque con el coaching se trabaja mucho se trabaja de despojarnos de los juicios y de acompañar a las personas, por ejemplo, en el caso de desarrollarse profesionalmente y que alguien venga a una consulta, por ejemplo, de despojarnos de nuestros propios juicios, ¿no? Y nosotros abrirnos a cualquier persona, no importa si es judío, musulmán, su tendencia sexual, sino al ser. Y eso es lo que más me gustó, me llamó y me sentí con mayor coherencia al elegir esta profesión, que de abocarse al ser, sin los juicios, ¿no? Que pueden estar puede estar presentes, o sea, yo no digo que no tenga ciertos juicios, ¿no? Pero de abordar a las personas y de acompañarlos de una manera con el amor, ¿no? De ser a ser. Y eso es lo que más me encantó, digamos. Y tengo mucho más para hablar, pero bueno, el tiempo vuela. Muchas gracias, Ananda. Mira, como he dicho, ¿no? Verdaderamente parece como que eso, que habría tantas cosas más para que podemos aprender. Y mira, a mí se me ocurre una cosa, yo no sé la disponibilidad que tú tienes, pero me gustaría que hiciéramos una segunda parte, porque es que nos hemos quedado con como que el que dice, como cuando has dicho que también has hecho cocina.
como cuando, Sí. así con un entrante así, nada más que, y todavía no nos ha dado tiempo como a probar, porque es que nos estás ofreciendo tanto. Y entonces, a ver qué te parecería si pudiéramos hacer una sesión que se llamara, por ejemplo, diseña quién quieres ser. Y entonces, pues tú nos dieras así toda una serie de preguntas, hiciéramos como un taller, ¿no? En donde tú nos das así una serie de preguntas y nos haces pensar y nos llevas a ser como conscientes de lo que queremos y todo esto. Porque además, si la Prabhupada dijo que antes de ser consciente de Krishna, hay que ser consciente. Entonces, pues eso, que veo como que tú nos puedes ayudar mucho en esto. ¿Qué te parece la idea? Me parece muy linda la idea, muy bonita. Me encanta. Todo lo que pueda, digamos, acompañar y compartir, aparte porque el hecho de que cuando uno comparte espacio, yo soy la que aprendo con todo lo que ustedes me han dicho, lo que han compartido, las preguntas, a mí también me hacen reflexionar. O sea, en este momento a mí me toca compartir de cositas que por ahí yo fui aprendiendo, pero en realidad es un trabajo que hacemos en equipo. A mí me gusta mucho el equipo, ¿no? No somos nosotros solos, sino que entre todos. Sí, me gusta y no sé cuándo lo Pues ya quieres hacer. hablaremos, Bueno, porque aquí en ABO tenemos diseñado así, hay un día para clase de Bhagavad Gita, otra de Bhagavatam, otro de clase de profesora o profesor. Entonces, digamos, a ti te encajamos cuando es en la clase de profesora, entonces lo tenemos que mirar y hablamos en el equipo y ya te decimos. Ya bueno, hablaremos así por privado. Y mira, Doris, si te parece bien, como ya por la hora que es, sí, si pudiéramos acabar la sesión con la pregunta que tiene Doris. Y lo siento, Doris, porque bueno. hemos tardado mucho en darte la posibilidad de preguntar. Disculpe, mi Discúlpame. tía. Ah, sí, Bueno, Analías. gracias. Primero decir gracias y la verdad que es todo para aprovechar, es para nuestra vida, para nuestro ser y bueno, iba a hacer un comentario que en esta vida muchas veces el ser, como tú bien decías, Nitiangi, que tenemos que conocer nuestro ser en su amplitud, o sea, completo, no incompleto, porque muchos conocemos solo una parte de nuestro ser. Lo dividimos, decimos ser espiritual y ser, ¿no? Y el no ser sería el ser material, ¿no? Entonces, bueno, este mundo material que está condicionado para que todo sea como el mundo material dice, bueno, a todo el mundo le va a ir bien siendo materialmente lo que es. Va a ser, va a tener bienes materiales, va a obtener, no sabemos si de una manera legal o ilegal, pero eso es lo que estamos acostumbrados a ver, una realidad material en las acciones de ser, hacer y tener. Ahora sí, aquí hemos aprendido un poco más sobre cómo ser espiritualmente y, digamos, esto, y no esperar resultados, ¿no? Literal esto, porque en la práctica a veces uno puede tener o no resultados y los resultados son personales. Bueno, gracias, eso, comentar. Hare Krishna. Hare Krishna, Doris, qué linda. Bueno, gracias a todos. La verdad que un placer. Gracias por permitirme este espacio y contar un poquito de mi historia, así como cómo fue todo. Y hay Analía, Sí, Analía Analía. Crasa. Analía ya ha dicho, ha manifestado que le gustaría decir. Analía, adelante ya para terminar. ¿Cómo estás, Analía? Hare Krishna. Bueno, permiso. Con respecto a lo que dijo Nityanji, si no se han acordado, que si bien yo asistí una sola vez, hay un grupo de coaching consciente que la madre da una vez a la semana. Ah, bueno, sí, cierto, sí, gracias, Analía. Sí, Ananda, dínoslo, porque para España es muy tarde, desgraciadamente, pero aquí hay muchas que son de Argentina, de otras partes del mundo que sí que podrán ir. Cierto, mira, lo vamos a compartir en Abo. Si te parece, Ananda, yo creo, no sé si estás incluida, pero si no te voy a poner en el grupo Abo y tú siempre pues nos lo compartes ahí, tu programa.
y las que puedan, a mí me Bueno. encantaría, pero me parece que me cae a la 1 de la mañana o a las 2, no recuerdo, lo tengo que mirar. Vale, pues sí, claro que sí, naturalmente. Gracias, Analía, es verdad. Ella hace un programa semanal, ¿verdad, Nanda? Sí, todos los lunes a las 8 p.m. hora argentina, y Analía sí se incorporó, está Doris, está Lucy, hay mayoría, por así decirlo, de baby basis, Vale, de chicas. sí, pues, Y y lo podremos son programas... compartir, ay, perdona, en No, en no, el perdón. otro grupo también, en el círculo BAMSI también, porque todo esto, lo que tú enseñas es muy relevante para el otro grupo también. Bueno, muchas gracias, Sí, muchas a mí me cae gracias. a la 1, qué pena, pero a la 1 de la Sí, madrugada. los talleres, sí, por supuesto los estoy dando en el espacio de Activando Conciencia, y Gardura, que es la que ella es, gracias a ella yo también puedo desplegar los otros talleres, porque ya te digo que es la jefa de los controles, y creo que los está grabando los últimos, solamente hay uno que no estuvo, pero después los demás, igual vamos ya, Ah, este va a ser nuestro quinto taller, sí. empezamos en julio, y ahora va a ser nuestro quinto taller, y sí, por supuesto lo podemos compartir, Ah, vale, y claro. Y sí, sí. si está grabado también tenemos que compartir el espacio donde lo suben, la página, el canal de YouTube donde lo suban. Sí, eso lo voy a preguntar bien, lo voy a chequear bien con Gardurita, que ella tiene todo, digamos, todo ese material. Y después también creé un grupo dentro del coaching consciente, como para también los que porque es un taller todos los lunes, tratamos diferentes conceptos, pero que están integrados entre sí. Pero tal vez quien empiece a llegar tenga la oportunidad de que por ahí yo empiece a hacer algunos videitos pequeños, contando ciertos conceptos, y los vaya subiendo en ese grupo que formé, como para que el que se vaya integrando tenga esos tips, eso que ya tal Claro, vez otros integrantes ya lo tuvieron, entonces se pueda sentir que está, digamos. De claro todas que sí. maneras, todo está integrado, o sea, es como un efecto dominó, ¿no? Así como que, y después es un sistema retroalimentativo, por así decirlo, digamos un ciclo virtual, perdón, un ciclo virtuoso, que se va retroalimentando, o sea que cada una de las competencias que vamos desarrollando, los conceptos que vamos viendo, los vamos trayendo a ese mismo día que tratamos el taller, porque la escucha activa, el compromiso, la confianza, y ahora estamos en dones y talentos. Vamos a empezar con impulsión a la inteligencia espiritual, y bueno, todas herramientas, pero en ese día que, por ejemplo, tratamos dones y talentos, traemos la mente principiante, la escucha activa, el compromiso, la confianza, la sinceridad, el coraje, o sea, Qué están todos ahí interesante. presentes. Qué Así que, interesante. bueno, ¿Y cuánto dura sí, la sí, sesión de los lunes? 1 hora y media. 1 hora y media. 1 hora y media. Ujú. Sí, sí, Vale, sí. vale, bueno, pues ya nos iremos poniendo en contacto para que les vayamos pasando a todas esos enlaces y todo. Y también decirte que si en algún momento necesitas mi ayuda para algo, para crear un canal de YouTube, subir las cosas, lo que sea, que puedes contar. Ahora, eso sí, si es para alguna sesión, pues tendrá que ser en un horario que me vaya bien a mí desde España, porque claro, tenemos 5 horas más que Argentina. Sí, Bueno, sí. Bueno, gracias a todas, a venga, todos. Y me voy a prender la cámara para poder saludarlos. A ver a ver, ahí está. Gracias a todos por la participación en este espacio, por el cariño, un abrazo de corazón. Y bueno, vamos a hacer una segunda parte para que no se quede ahí como, ¿no? Porque hay mucho claro, para hablar. sí, Es como, lo que pasa es que es un tema infinito, por así ilimitado, decirlo, ¿no? claro, claro, sí, Entonces, da mucho, y con las preguntas se van formando otros espacios de conocimiento también.
Entonces es como que, bueno, y yo que también abarco mucho, entonces, bueno, voy aprendiendo también. Sí, ya. Así que, Muchísimas gracias, o sea, increíble. Y bueno, y eso lo dicho, que hasta pronto. Ya estamos hasta en pronto. contacto. Bueno, gracias a Bueno, todos. y muchas Hare gracias a Krishna. todas. Gracias a todas y todos por venir. Muchas gracias. Gracias, Ananda Kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.